Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con propiedades de vectores en R2. El problema nos da los vectores A de componentes 3 y menos 2, el vector B de componentes menos 4 y 1 y el vector C de componentes menos 2 y 5. Nos piden determinar el valor del producto escalar del vector A menos B con el vector C menos B, menos el producto escalar entre los vectores A y C. Solución. Iniciaremos nuestro análisis reemplazando los vectores A y B. Seguidamente reemplazaremos los vectores C y B. Y finalmente reemplazaremos los vectores A y C en la expresión pedida. A continuación restaremos los dos primeros vectores. Ten en cuenta que para restar dos vectores debemos restar los elementos correspondientes, es decir, restaremos la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector. De la misma manera restaremos la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Seguidamente restaremos los dos vectores siguientes. Para ello, restaremos la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector. Y de la misma forma restaremos la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Luego determinaremos el producto escalar entre los dos vectores siguientes. Ten en cuenta que el producto escalar entre dos vectores se obtiene multiplicando las primeras componentes de ambos vectores más la multiplicación de las segundas componentes de los dos vectores. Entonces multiplicaremos las primeras componentes de los vectores. Multiplicamos el 3 con el menos 2 más la multiplicación de las segundas componentes de los dos vectores. Multiplicamos el menos 2 con el 5. De la primera diferencia entre los dos vectores obtenemos el vector de componentes 7 y menos 3. De la segunda diferencia entre los vectores obtenemos el vector de componentes 2 y 4, menos la suma entre menos 6 con menos 10. Luego determinaremos el producto escalar entre los vectores 7, menos 3 y el vector 2,4. Entonces tendremos que multiplicar la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector, más el resultado de reducir menos 6 menos 10, de donde se obtiene más 16. Al reducir la expresión que está entre corchetes obtenemos por resultado el valor de 2, más 16 obtenemos por resultado el valor de 18.